A todos los estudiantes del libro de Urantia, vamos a contestar la pregunta: ¿qué fue lo que ocurrió el día de Pentecostés? Esto está en el documento 194, en la primera parte y en la sección 1. Los discípulos de Jesús, fuera de los apóstoles, eran tanto romanos como griegos, así como de otras partes de esa zona oriental y occidental. Jesús era políglota, es decir, hablaba varios idiomas: griego, arameo, hebreo. Él era políglota. Y en el tiempo de Jesús había mucho comercio por todo el Mediterráneo, y muchos hablaban varias lenguas. Y existía incluso el empleo de traductor para estos comerciantes, ¿no? Incluso los directores guías de caravanas, que eran esos viajeros que iban en grupo de país en país, o de una zona a otra. Esos guías de caravanas tenían que ser políglotas. Así que en ese lugar donde se encontraban 120 creyentes en el aposento alto orando, es muy probable que cada compañero se expresara en su lengua nativa, y no necesariamente en una lengua extraña. Recuerden que la Biblia recoge la historia de una forma muy mística, ¿okay? Porque es la escritura que quieren convencer a las personas para que crean. ¿Okay? Dice el libro que durante la oración ellos notaron una extraña presencia que hizo que estuvieran conscientes de un sentimiento nuevo y un profundo gozo, seguridad y confianza espiritual. Y que esta nueva conciencia de fuerza espiritual fue seguida por un fuerte impulso de salir a proclamar el evangelio del reino y la buena nueva de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Pedro, que ya había tomado el liderazgo después que Jesús liberó a cada apóstol de los cargos apostólicos administrativos la noche de la Santa Cena, declaró que eso debería de ser la venida del Espíritu de la verdad que el Maestro había prometido. Entonces propuso ir al templo, lugar donde Jesús predicó muchas veces, y allí empezaron a proclamar el Evangelio. Y allí comenzó a tergiversarse el verdadero Evangelio de Jesús. Los apóstoles y los discípulos habían sido instruidos por Jesús mismo para predicar el Evangelio de la paternidad de Dios y la filiación de los hombres. Pero en ese momento de éxtasis espiritual y de triunfo personal, la noticia más importante para ellos era el hecho de que el Maestro había resucitado. Y así, dotados de ese poder de lo alto, salieron a predicar la salvación a través de Jesús, cayendo entonces involuntariamente en el error de sustituir el mensaje del Evangelio por los hechos relacionados con el Evangelio, lo que sucedió producto de eso. Pedro fue quien inició este error, y luego el resto lo siguió a él, y hasta llegar a Pablo, quien creó la nueva religión a partir de una nueva versión de la nueva. No es de extrañar que se aprovecharan de esa oportunidad para expresar sus sentimientos de triunfo sobre las fuerzas del mal que trataron de destruir a su maestro y ponerle fin a sus enseñanzas. Era mejor recordar que el maestro seguía viviendo, que no les había abandonado y que su espíritu había descendido sobre ellos como había prometido. El maestro le había dicho que el reino vendría con poder sobre ellos, y así fue como lo prometió. Si vemos que lo que sufrieron con la muerte de Jesús y el regocijo de las apariciones después de la resurrección, y ahora el investimiento del Espíritu de la verdad que los llevó a una percepción tergiversada, no es difícil poder comprender cómo estos hombres llegaron a predicar un nuevo evangelio basado en muerte y resurrección, y no en el evangelio original que les enseñó Jesús acerca de la paternidad del Padre y la hermandad de los hombres. Este es el problema por el cual hay tantas divisiones eclesiásticas, ¿okay? Y cada cual dice que ese es su Dios.
y esa es la verdadera religión, es la que tienen ellos. Y hay muchas religiones, pero el problema es que todos predican algo diferente, menos la hermandad de los hombres. Cuando se habla de hermandad de los hombres, hay que eliminar denominación eclesiástica. Aún así, el cristianismo absorbió parte de las enseñanzas de Jesús y facilitó que esa parte que ellos absorbieron, por lo menos se conociera en el mundo entero. El cristianismo es un evangelio limitado y confuso. Se limita a la tierra y al cielo y a la muerte y resurrección por perdón de pecados, además de que tiene agregado conceptos judaicos, conceptos helénicos, conceptos romanos. El Evangelio de Jesús es universal, nos lleva cósmicamente a un universo lleno de universos y al camino de la verdad y la vida. Hay millones de universos que contienen millones de sistemas y planetas. La paternidad de Dios y la hermandad de los hombres es universal. Solo una mente cósmica que puede ver más allá, infinitamente, ¿okay? Y por la fe puede visualizar esto. El documento 19404 dice: el Evangelio del Reino es el hecho de la paternidad de Dios unido a la verdad resultante de la hermandad filiación de los hombres. Y el cristianismo, tal y como se desarrolló a partir del Pentecostés, es el hecho de Dios como Padre del Señor Jesucristo, asociado a la experiencia de la comunión del creyente con Cristo resucitado y glorificado. Aún así, quienes practican estas religiones, en realidad no se perjudica la salvación, puesto que la supervivencia del alma depende de la experiencia personal de cada uno de nosotros, con ese espíritu residente de Dios que mora en cada uno de nosotros y que nos guía para que seamos críticos a la hora de recibir enseñanzas del exterior. El espíritu de la verdad fue el espíritu de nuestro Padre Creador, Cristo Micael, el Hijo paradisíaco de este universo. Es una presencia, así como la presencia del Espíritu Santo. A diferencia del espíritu residente de Dios, el ajustador del pensamiento, que sí reside en nuestra mente, esas presencias no residen. Ellos son presencias que viven en nosotros. Son presencias que revelan, que ayudan, que nos abrazan, todo esto lo voy a explicar en el próximo video. Los ángeles son seres de luz que funcionan alrededor nuestro. El Espíritu de Dios reside en nuestras mentes y tiene residencia. Cada porción de ese espíritu que tú integres en tu corazón te ayuda a ser mejor persona, mejor hermano, mejor amigo, mejor padre, mejor hijo. Y esto es lo que se llama la unificación del ser. Cuando tu corazón se llena del Espíritu de Dios, se abraza con el Espíritu de la verdad y con el Espíritu Santo. Y esa unidad es necesaria para ascender de círculo en círculo. Los estelares le llaman la llama trina. Cuando todas esas presencias y el Espíritu nos abrazan, nos envuelve como un tamal, ¿no? Y vivimos una vida en el Espíritu, en quinta dimensión, en sexta, en séptima, en novena y hasta más. Y hay más, ¿no? ¿Quiénes son los estelares? Las nuevas generaciones que creen en Dios Padre, la primera fuente. ¿Okay? Ellos hablan cósmicamente, por eso es que muchos no lo entienden, no los entendemos. Hay que meterse en el mundo de ellos, la forma que ellos tienen de ver el Evangelio de Jesús, que es una forma cósmica, una forma diferente. Y Jesús lo dijo, que las nuevas generaciones adaptarán el concepto del Evangelio de diferentes maneras. ¿Okay? Así que ellos, lo que nos conocemos como que ellos se llaman semillas estelares. Algunos están confundidos, otros están ya en el camino, ¿ves? Pero ellos es la forma en que ellos creen en Dios Padre, que ellos le llaman la primera fuente. Y es Dios Padre es la primera fuente, ¿no? Cristo Micael vendrá algún día, pero como dice el libro, si todo ojo ha de verlo, entonces para eso debemos estar todos en el estado de luz y vida, y falta mucho para que esto sea a nivel planetario. Sin embargo, ya se está dando a nivel individual, es decir, se puede aparecer a cualquiera de nosotros que haya crecido espiritualmente, que haya llegado a esos niveles de quinta dimensión o más. Okay. Entonces,
Claro, para eso hay que desearlo, hay que buscarlo y hay que tener una fe viva. Del deseo al encuentro puede pasar mucho tiempo y muchos desencantos, pero el que persevera triunfa. Como dice Mateo 24:13, dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Biblia de las Américas, y también Reina Valera lo dice así. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Biblia de las Américas. La Reina Valera que pone tentación, ¿ok? Cuando persevera bajo la tentación, y en realidad no todas las pruebas son tentaciones. La mayoría de las veces son manifestaciones de nuestras imperfecciones dadas por la ley de causa y efecto, y no son necesariamente pecaminosas. Imperfecciones que debemos transmutar mediante decisiones más acertadas. Y a mayor transmutación de estas energías imperfectas, mayor será la revelación de Dios a nuestras vidas. Así que bueno, los espero en la próxima pregunta. Hasta pronto.